Hola, hola consecuentes seguidores. En esta serie de videos cortos te traigo cómo hacer un bolsillo ojal de dos vistas. Y para eso vamos a necesitar el espacio de trabajo y la medida del bolsillo que vamos a trabajar, que en este caso es de 15 centímetros. Luego vamos a necesitar 4 vistas de que sea más grande que el espacio de trabajo. Es decir, el espacio de trabajo es de 15 centímetros, la vista debe ser de 19 centímetros. Cortamos entre tela suave para estas mismas vistas, que son 4 vistas, y se planchan de esta manera, ¿sí? Luego se dobla por mitad la vista, 2 por cada bolsillo. Y además tenemos el forro interno, que es el que va a permitir que la pieza quede la bolsa para guardar lo que se necesita. Entonces procedemos y en la parte donde va la marca del tamaño del bolsillo debemos prepararla con un entretela suave por la parte de atrás, porque como se va a cortar es necesario que tenga un soporte resistente para que la tela no se deshile. Ahora los estoy haciendo con 3 colores distintos de tela para que vean la diferencia y el efecto del mismo. Y comienzo explicándolo de la manera fácil y sencilla, que es coser en el medio de la vista doblada. Primero nos permite sujetar la pieza y luego sirve de vista para pegar a la hora de trabajarlo. Fíjate, ya tengo el espacio de 15 centímetros, la cinta mide 19, dejo 2 centímetros hacia un lado y 2 centímetros hacia el otro. Monto en el principio, que lo estoy viendo acá en este lado donde comienza el bolsillo, y voy a coser allí haciendo un atraque para que no se descosa la vista, y paso por la línea de la costura que marqué cuando fijé la vista, atraco o remato al final del bolsillo y me paso hacia el otro lado y coloco la otra vista. Importante, les explico que el doblez de la vista, aquí ya cosí la primera parte, el doblez de la vista está hacia el lado de afuera, de este lado, y de este lado está la parte que se abre donde se ve el entretela, ¿sí? Esas dos las puse besándose y estoy cosiendo por la guía que pasé al medio de la vista. Llego al final y saco la pieza, y por acá mira cómo quedó. Aquí quedó la costura, aquí quedó la otra, aquí está el punto, aquí quedó la costura, aquí quedó la otra y aquí está el punto. Ahora debo abrir esta línea hasta 1 centímetro antes de los 15 centímetros del borde del bolsillo. Fíjate, aquí está el punto final y yo lo abrí 1 centímetro antes, porque después debo hacer una forma de V hacia las costuras de las vistas sin llegar al final, ok, y mucho menos cortar el hilo. Hago el mismo proceso en el otro extremo del bolsillo. Hago el corte en V al final y paso las vistas para el lado interno de la pieza. Porque esto fue hecho por el lado externo de la pieza, ¿sí? Por el lado que da hacia afuera. Y aquí tengo
el bolsillo ojal. Ahora, para que quede bonito en este lado, yo voy a abrir las costuras de este lado, acomodo que quede el ángulo bien bonito en el extremo del bolsillo y tomo por la parte de adentro la vista que corté en B. Y ahora voy a coser muy pegadito, atracando al principio y al final, de manera de sujetar la tela que quede así. Mira, ahí está, ¿sí? Lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Acomodo la tela bien hacia un lado y hacia el otro. Las vistas deben quedar besándose, porque para eso hiciste el control de pasar la costura al principio por el medio de las vistas. Acomodo aquí las piezas, el ángulo está allí bonito, míralo. Entonces sostengo la vista mientras agarro la pieza como tal y coso al principio y al final, atracando de esta forma, y así nos queda el bolsillo. Mira, allí está, ¿sí? Esto es la forma, y la parte de atrás nos quedó de esta manera. Ahora tomo el forro, que es lo que hace la bolsa interna de el bolsillo, y tomo una vista del color de la pieza externa para que se vea a la hora de que se abra el bolsillo. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo pego a uno de los extremos. Yo esta pieza la corté 1 centímetro menos que el tamaño del forro, y el forro está cortado a 20 centímetros. Lo primero que hago es coser en la orilla del bolsillo, dejando un espacio hacia un lado y hacia el otro, para que no se haga tan gruesa la costura cuando me toque limpiarla. Y mira lo que hago: doblo y fijo la vista, que es del color del bolsillo. Hay dos maneras de trabajar este bolsillo, y te explico. Si el bolsillo es para pantalón, que en este caso se ve la parte de atrás del bolsillo, entonces es necesario que hagas este procedimiento. Mira, dejas 1 centímetro, doblas por mitad y luego vuelves a doblar para envolver esa vista que quedó allí descubierta, ¿sí? Y pasas una costura para sujetar la pieza allí. Entonces devuelves para este lado y vas a pasar un pespunte a la orilla para fijar esa vista que llegaste a envolver, y así queda. Esta es la forma de trabajarlo en caso de que sea chaqueta o chaquetas casuales que no tienen forro, o pantalón. Fíjate, ¿ves? Porque queda limpio por acá y queda limpio por acá. Ahora, si la pieza que estás trabajando es forrada, no hace falta hacer todo ese trabajo. Sencillamente la colocas y coses a la orilla de la vista por donde pasaste la costura anteriormente, allí. Y así fijas esta vista, ¿ok? Y así queda el bolsillo. Mira, cuando se abre, pues la vista que está, la contratela que está en la parte interna, no deja que se vea el forro como tal, ¿ves? Esa es la forma de hacerlo. Ahora voy a aprovechar para enseñarte dos formas de cómo envolver la pieza. Y la primera es para cerrar la bolsa como tal. Cuando vas a cerrar la bolsa, que luego la vas a forrar la pieza, lo que haces es que pasas una costura sencilla de esta manera. Si la pieza es forrada,
y vuelves a fijar aquí al extremo del bolsillo, vuelves a fijar para que no se mueva la bolsa interna y te queda así. ¿Ves? Esto es si vas a forrar la pieza y quitas el residuo dejando solamente 1 centímetro que corresponde a la costura. Si por el contrario la pieza es un pantalón y se va a ver la costura, entonces mira lo que haces: volteas por el bolsillo, pasas el forro por el bolsillo, acomodas tu pieza y vas a coser de esta forma. Coses a 1 centímetro, cortas medio centímetro, volteas el bolsillo y luego pespunteas. Mira, como hacer la costura francesa. Sacas la punta del extremo de la bolsa y pasas tu costura a 5 milímetros o al ancho del pie. Y así de limpio te queda el bolsillo si la pieza no es forrada. Si la pieza es forrada, solamente pasas una costura y no se va a ver porque lleva forro. Lo mismo haces como con el otro, pasas una costura para rematar el principio y el final allí. Y así queda el bolsillo ojal. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Yo soy César Torrealba, tu guía en todo lo que necesites en cuanto a costura. Suscríbete, dale me gusta, comparte.